Pienso en tu amor y en tu fidelidad. No puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más.
justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Muy buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Soy el pastor Vic Martínez, pastor de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey, Nuevo León. Y es un placer para mí saludarle hoy lunes 3 de mayo del 2021. Gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de iniciar esta semana alabando el nombre de nuestro Dios, bendiciendo su nombre. De hecho, el Salmo que vamos a estudiar el día de hoy tiene que ver con esto. Y gracias a Dios porque nos está permitiendo estudiar su palabra. Hoy toca el Salmo 111, un salmo breve también, un salmo breve como el Salmo 110, pero de una enseñanza muy significativa y mire, creo yo muy pertinente para nuestros días el día de hoy. Una enseñanza breve tal vez, pero muy, muy significativa, que yo creo que va a ser muy pertinente con respecto a lo que estamos viviendo en general como individuos. Y bueno, tiene que ver con la gratitud. Este Salmo 111 tiene que ver con la gratitud. Es un acróstico, mire qué cosa interesante. Cada uno de los versículos, o mejor dicho, más que los versículos, cada una de las líneas inicia con el alfabeto hebreo. Así es que aquellos detractores que a veces llego a tener, que me dicen, ¿por qué haces sermones con acrósticos? Bueno, eso es bíblico. Usted ya ve que, por ejemplo, la sala hicimos con un acróstico. ¿Se acuerda que hicimos sala con un acróstico? Cuando son 15 años o algún evento especial. En el caso de nuestra hermana Priscilita García, cuando fueron sus 15 años, que fueron los primeros 15 años. Bueno, Priscilita fue la primera que bauticé aquí en la iglesia y luego fueron los primeros 15 años. Le hice un acróstico con su nombre y a algunos niños cuando los presento y en algunas actividades especiales hago eso. Bueno, para aquellos detractores que dicen que por qué y que no sé qué, bueno, aquí está, es bíblico hacer acrósticos, hermanos míos. ¿Sabe? Es una forma de enseñar y de aprender. Así es que este Salmo, el 111, junto con el 112 también, de hecho, van de la mano, van juntitos, ¿verdad? Hay quienes, según lo que estuve estudiando, hay quienes dicen que se cantaban juntos. Nosotros lo vamos a estudiar por separado para sacar enseñanzas significativas para cada uno de nosotros. Muy bien, Salmo 111. Dice de la siguiente manera, voy a irle leyendo mediante vamos estudiando este salmo, pero bueno, este salmo habla de lo maravilloso que es Dios, lo maravilloso de las obras de Dios. Nos habla, por ejemplo, de la perfección del Señor. Nos habla de la perfección de Dios en su creación, por ejemplo. Habla de qué grandes son sus obras. Nos habla de que sus obras son bondad, de la perfección del Señor en su bondad. Es clemente, es misericordioso. Nos habla de su justicia, que Él se va a acordar para siempre de su pacto. Nos habla de su fidelidad. Hay palabras que se utilizan aquí como verdad y lealtad. Ya las estudiamos, ¿se acuerda? El viernes, creo, si mal no me parece, el viernes pasado hablamos en los devocionales que estamos viendo teología sencilla para cada día. Vimos la fidelidad de Dios. Bueno, pues este salmo nos habla de la fidelidad de Dios, nos habla de su palabra, que es verdad, que es rectitud, y esto nos habla de fidelidad. Y bueno, pues también dice que su loor permanece para siempre. Así es que vamos a estudiar este salmo y vamos a estudiarlo dándole gracias a Dios primero por ese tiempo que estamos aquí. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra y de encontrar sabiduría para nuestro día. Sobre todo, Señor, a través de este salmos, el mostrarnos agradecidos contigo, agradecido por lo que haces, agradecido también, Señor, por lo que harás. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Muy bien, mire, dice el primer versículo, alabaré a Jehová con todo el corazón. Recuerde que el corazón es el centro del ser. En la compañía y congregación de los rectos. Este es el punto importante. En la compañía y la congregación de los rectos. Este es el punto importante. Mire, hermanos míos, número 1, primera enseñanza de este salmo. Vamos a hablar acerca de la gratitud. ¿Cómo se expresa la gratitud? Bueno, número 1, este salmo nos enseña en este primer versículo que la gratitud se expresa en términos de comunidad.
La gratitud se expresa en términos de comunidad. Dice, primero alabaré con todo mi corazón, pero después nos dice dónde. En la compañía y congregación de los rectos. Esto es un punto muy importante. El salmista empieza alabando a Dios. Este aleluya, recuerde que significa, aleluya es una exclamación que dice, alabad a Jehová. El salmista alaba y engrandece y exalta a Dios por su bondad constante, manifestada en sus obras, en quién es Dios y en lo que hace en nuestra vida. Y este término en la reunión y congregación, la palabra compañía también puede traducirse como reunión, pero sabe, esta primera palabra de reunión o compañía nos habla de un círculo íntimo, de amistades. Qué interesante. La verdad yo no me había dado cuenta de esto. Yo sabe que soy muy franco y muy honesto y no me las doy de que me las sé de todas. La verdad, a mí me ha servido mucho este tiempo de contingencia para estudiar los salmos de una manera así minuciosa. Ya los había estudiado yo en algún otro tiempo, pero ahora estamos deshebrándolos así casi palabra por palabra. Y qué interesante esta palabra que dice aquí compañía o reunión, habla de un círculo muy íntimo. Entonces mire lo que dice. Este sentido de gratitud se expresa en términos de comunidad. Y primero que nada dijimos que se emplea en términos de un corazón, es decir, de manera individual, pero después en la reunión, es decir, con los amigos cercanos, y después dice con toda la congregación, y entonces ahí ya incluye a todo el pueblo de Dios. La primera parte enfatiza la comunión con un círculo de amigos cercano. La segunda, la unidad de todo el pueblo de Dios. El salmista nos insta a hablar, a proclamar, a dar gracias, expresándolo en términos de comunidad. Primera enseñanza, la gratitud se expresa en términos de comunidad. El salmista nos insta a hablar con nuestro círculo cercano y contarles a ellos las maravillas y las bendiciones de las obras de Dios en nuestra vida, lo que Dios ha hecho en medio de nosotros. Es claro, hermanos míos, que esto debe hacerse de manera que glorifique a Dios y no al que testifica, porque en ocasiones, ¿verdad? Alguien que comparte y dice, no, es que gracias a Dios porque yo soy muy bueno, y gracias a Dios porque yo hice esto, y gracias a Dios porque yo el otro. Oiga, pues entonces gracias a Dios porque yo soy excelentísimo. No, hombre, qué bárbaro. No, gracias a Dios porque Él es bueno, gracias a Dios porque Él es grande, gracias a Dios porque Él hizo, gracias a Dios por su gracia y su misericordia. Así es que, ya le pegué aquí el micrófono, ya me emocioné. Así es que de esto se trata, hermanos míos. Cuando nuestra gratitud se expresa en términos de comunidad, debemos hablar, debemos de testificar, debemos decir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero en términos de glorificarlo a Él. El glorificado es Dios. Él es el que se lleva la honra y la gloria. Cuando dice con todo mi corazón, recalca la importancia de esa adoración sincera y con amor verdadero y genuino a nuestro Dios. Primera enseñanza, la gratitud se expresa en términos de comunidad. Segunda enseñanza número 2. La gratitud se expresa en términos de sus obras. La gratitud se expresa en términos de sus obras. Versículos de 2 a 6 dice, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad a las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Y leí hasta el 7, pero era hasta el 6. ¿Verdad? Hasta ahí el poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Mire, las obras del Señor son constantes. Es por eso, número 2, segunda enseñanza, la gratitud se expresa en términos de sus obras. Por eso el versículo anterior me da pie a esta segunda enseñanza. Esta gratitud se expresa en términos de las obras de Dios, no en mis obras. Estos versículos del 2 al 6 nos hablan de que las obras del Señor son grandes. El salmista utiliza varios sinónimos para obras, ¿sí? Porque los términos que utiliza aquí en el hebreo son sinónimos. Y esto, hermanos míos, cuando habla de obras, puede referirse incluso a lo que Dios creó, a las cosas creadas por Dios. Mire qué coincidencia, cuando estudiaba este salmo dije, oigan, eso es lo que estudiamos hoy en la mañana. Y si usted no estuvo en lo de la mañana, bueno, hoy en la mañana vimos que Dios es un Dios creador. ¿Quién es Dios? Hoy nos dimos cuenta que es un Dios creador de todo lo que hay, creador y sustentador.
¿Y qué quiere de mí? Bueno, pues véalo en la mañana. Ahí está grabadito. Muy bien. Así es que, hermanos míos, con la ciencia moderna, con todos los telescopios, entendemos cada vez más qué grande es la creación de Dios. Hoy en día andan allá, ¿verdad? Con sondas en el espacio y buscando nuevos planetas y nuevos lugares, etcétera. Hermanos míos, dice, está buscadas de todos los que las quieren. Habla de investigación. Muchos son los que investigan el universo con el propósito de entender el origen del ser humano. El propósito del creyente, más allá de entender cómo funciona lo que Dios creó, que sí debemos saberlo, pero más allá, hermanos míos, debemos comprender el propósito por el cual fuimos creados, y ese es glorificarlo a Él, reconocer su grandeza y adorarle a través de nuestra vida. La investigación científica, todo esto cumple un propósito y es bueno, porque cada vez nos explica más tal vez el cómo Dios hizo las cosas, y esto es más sorprendente. Es bendecida por Dios. Incluso hoy en día tenemos unas vacunas que es porque Dios le ha dado inteligencia y sabiduría a la raza humana. De hecho, así termina este salmo, diciendo que la sabiduría es el temor del Señor. Así es que, hermanos míos, la obra del Señor es grande, es poderosa, conlleva la idea de actos providenciales. El versículo 3 dice, gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre. Realmente la obra de Dios en la vida de cada uno de sus hijos, hermanos, es gloriosa y hermosa, y siempre se hace con justicia. Cuando las cosas no andan bien, es fácil pensar que Dios ha sido injusto para con uno, pero el salmista sabe que Dios siempre hace lo correcto, porque dice, su justicia permanece para siempre. Ese amor y cuidado de Dios permanecen en nuestras vidas. El versículo 4 nos habla acerca de sus maravillas, de su clemencia, de su misericordia. Es decir, nos hace recordar sus grandes obras. Ahora, ¿cómo lo hace? A través de su palabra, a través de su pueblo, a través de lo creado, a través de los hechos portentosos que Dios ha hecho en nuestras vidas. Él da alimento, termina diciendo este versículo 5, da alimento a los que le temen y siempre se va a acordar de su pacto. Este es el punto. Aún en el Éxodo, Dios alimentó a su pueblo y lo cuidó de tal manera incluso que sus sandalias, dice la Escritura, no se desgastaron. Oiga, yo le tengo que comprar zapatos sobre todo a mi hijo, le tengo que comprar zapatos y sobre todo tenis cada 3 meses. Se los acaba de volada. Y dice la Escritura que el pueblo de Israel andaba por el desierto y ni siquiera su calzado se desgastaba. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Número 2, segunda enseñanza, la gratitud se expresa en términos de sus obras. Tercera enseñanza número 3, la gratitud se expresa en términos de su fidelidad. Número 1, dijimos, la gratitud se expresa en términos de comunidad. Número 2, la gratitud se expresa en términos de sus obras. Y número 3, la gratitud se expresa en términos de su fidelidad. Versículos del 7 al 9. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fidelidad son todos sus mandamientos. Esta palabra de verdad y esta palabra de fidelidad ya lo estudiamos cuando estudiamos que Dios es fiel. Ya nos dimos cuenta que son sinónimos o es la misma raíz. Se puede traducir fidelidad, se puede traducir como verdad, se puede traducir como fidelidad, se puede traducir como lealtad. Y esto nos habla, hermanos míos, de que las obras de Dios son justas y permanentes. Verdad, fieles, ordenanza, etcétera, indican que las obras de Dios concuerdan con su palabra. Ordenanza se refiere a las leyes del Pentateuco y por una implicación a toda la revelación de Dios. Entonces el salmista lo que hace es enfatizar con una serie de repeticiones cuán confiable es Dios. Veíamos en este asunto de la fidelidad de Dios que significa que Dios cumple sus promesas, que Él cumple su pacto. Recordemos, Él no es el Dios de pactos, Él es el Dios del pacto. Y ese mismo pacto se manifestó y se reiteró en varias ocasiones. No estoy de acuerdo. Hay una postura bíblica que habla acerca de 7 pactos y cosas así. Para mí no hay varios pactos. Para mí hay un solo pacto de redención, de salvación, que de alguna manera Dios va ratificando de diferentes formas durante la historia de la humanidad. Pero ese pacto es el mismo.
Y el cumplimiento perfecto de la ley y los profetas, lo decíamos ayer en el sermón, es Jesucristo. ¿Cómo no conocer al Señor? ¿Cómo no conocer a Dios a través de la persona de Jesucristo? Él es el cumplimiento perfecto de la ley. Él es el que vino a completarla, a rellenarla. Decíamos ayer, cuando Jesús dijo que Él vino a cumplirla, significa terminarla, a rellenarla, a estar por completo en la obra del Señor. Se nos acaba de ir la luz aquí en la casa, pero estamos bien porque estamos cubiertos con un no break que tenemos aquí en la casa, así es que yo le puedo decir a usted que no se preocupe, pero el que está preocupado soy yo. Pero bueno, seguimos adelante. Esto que nos habla, la gratitud se expresa en términos de su fidelidad, en términos de su amor para con nosotros. Es Dios el que nos habla. Dice este contexto de verdad y rectitud, y es en esta verdad y rectitud que Dios envía su redención para la humanidad. Este lenguaje tiene que ver incluso con el Éxodo, tiene que ver con varias de estas cosas, y el Señor nos habla de una manera poderosa. En este versículo 9, hermanos míos, versículo 9 dice 8 y 9, afirmados eternamente y para siempre, su pacto, afirmado eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud, redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Santo y temible es su nombre. Así es que, hermanos míos, su pacto se completa en la redención. Por eso mismo, tercera enseñanza, la gratitud se expresa en términos de su fidelidad. Y número 4, cuarta enseñanza, la gratitud se expresa en términos de nuestra obediencia, Versículo 10 termina diciendo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Es nuestro Dios, hermanos míos, el que cumple su pacto. ¿Y cuál es la respuesta entonces de nosotros? Nuestra respuesta debe ser una gratitud que se expresa en términos de nuestra obediencia. El temor de Jehová. ¿Qué es esto del temor a Jehová? Es el respeto que tenemos por Dios de tal manera que nos lleva a obedecerle. Sabiduría no solamente es el hecho de saber el bien y el mal, sino es el hecho de tomar las decisiones correctas, de escoger el bien, de escoger incluso lo mejor, muy por encima de aquello que no es bueno para nuestra vida. Pensando en la redención y en el pacto, el salmista habla de la vida cotidiana del creyente. El temor de Jehová es un estilo de vida basado en el señorío de Dios, es vivir según sus principios y en dependencia de Él. En este caminar con Dios, el creyente experimenta las maravillosas obras de Dios en su propia vida y vuelve a darle gracias a Él en la congregación de los rectos. Así es que, hermanos míos, podemos decir entonces que nuestra gratitud también se expresa en términos de nuestra obediencia. 4 enseñanzas hemos visto en esta hora. La primera de ellas, recordemos que es un himno de alabanza, es un himno de gratitud por las obras de Dios. Número 1, la gratitud se expresa en términos de comunidad. Número 2, la gratitud se expresa en términos de sus obras. Número 3, la gratitud se expresa en términos de su fidelidad, su pacto para con nosotros. Y número 3, entonces la respuesta de nosotros es que nuestra gratitud también se va a expresar en términos de nuestra obediencia. Le obedecemos a Él por ese temor reverente, por esa gratitud, porque estamos agradecidos. Él cumplió su pacto, Él nos redimió a través de Jesucristo. Somos como los marcianitos de Toy Story. Estamos agradecidos. ¿Ha visto esa película? Hay unos marcianitos que los salvan y entonces están por siempre agradecidos, y esa es su frase más cotidiana. Estamos agradecidos. Hermanos, somos esos. Estamos agradecidos con Dios y por eso le alabamos, le glorificamos y le obedecemos también. Vamos a terminar orando este tiempo, hermanos. Gracias, Dios, te damos por esta bendición. Gracias porque podemos bendecirte en gran manera. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu paz, y porque sigues obrando en nuestras vidas hoy y siempre. Gracias, Dios, incluso porque podemos tener los instrumentos necesarios, Señor, que tu iglesia ha provisto
para que aún incluso si se va la luz y todo esto, podamos continuar con esta dinámica, Señor. Así es que gracias, Señor, por ello. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice los motivos de oración, bendice los motivos de petición, y que tu poder se manifieste en gran manera en sus vidas y en la de nosotros. Cuídanos, guárdanos, protégenos, trae paz, trae aliento y salud. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Hoy se inició el primer día del reto del Fam Love Challenge. Y si usted no está, todavía puede entrar. Nosotros como familia, el reto de hoy era ponerle un nuevo nombre a cada uno de los miembros de la familia. Y yo a mi esposa le puse Mía, y entonces ella se quebró el coco y me puso Mío. A ver si no me regañan porque dije esto. Y a nuestro hijo le pusimos Campeón, y a Valentina le pusimos Alegría. Y muy pertinentes, ¿verdad? Estos motes que nos pusimos, y todo el día nos hemos llamado así. Ese fue el reto de hoy. Mañana habrá un nuevo reto que usted puede tener, no se lo pierda. Agréguese a este reto y vivamos en amor 30 días en familia. Soy el pastor Vic Martínez y espero que esto haya sido de gran bendición para su vida. Hasta pronto, nos vemos mañana.